Emergencias. ¿Desde dónde nos llaman? Por favor, ayuda. Bien, puedes respirar profundamente. Necesito entenderte, ¿de acuerdo? Vamos en camino al lugar, código 3. Hay mucha sangre. La ayuda va en camino, ¿bien? Estaremos ahí en unos minutos. Apúrense, por favor, rápido. Phoenix, Arizona. El Valle del Sol es el escenario de un romance candente. Él es Steven Gibson, un verdadero hombre de negocios que nunca es más feliz que cuando tiene una llave inglesa o un rifle en sus manos. Siempre podías sacarle una sonrisa y sabías que él estaba de buen humor cuando veías esa sonrisa, porque era de oreja a oreja. Y ella es Michelle Dawn Gibson, una madre abnegada que haría cualquier cosa por sus hijos. Siempre recuerdo que mi madre tenía el cabello rizado muy largo con un flequillo. Utilizaba casi un frasco de laca para mantener los rizos de su cabello. Mi madre tenía 16 años cuando tuvo a mi hermana Ashley y tenía 18 años cuando me tuvo a mí. Robbie Frank Collig es mi padre biológico. Mi madre no tuvo una buena relación con él y decidió no tener ningún tipo de contacto con él. Michelle trabajaba en una tienda de sándwiches y así conoció a Steven Gibson. Él trabajaba en la misma tienda y básicamente se convirtió en un hombre en el que llorar. Mi madre le contó a Steve su vida y así se hicieron buenos amigos. La amistad entre Steven, de 16 años, y Michelle, de 19, pronto se convirtió en algo más. Conocí a Steve como mi padre. Me crió desde que tenía 3 meses. Y me alegro de que mis padres se conocieran, porque si no, no habría tenido el padre maravilloso que tuve. Después de casarse en 1994, los Gibson se mudaron a Peoria, un tranquilo suburbio de Phoenix, y Steven consiguió un trabajo en la construcción de ferrocarriles. Mi padre era un hombre muy trabajador. Creo que esa era una de las cosas que más amaba mi madre de él. Luego, justo un año después de casarse, ocurre un desastre. Un día en el trabajo, Steven Gibson estaba descargando un vagón y de pronto unas traviesas le cayeron encima, lo que lesionó su espalda y su cuello. Cuando algo cae sobre tu cabeza y comprime tu cuerpo de la manera en que sucedió, siempre es de un gran riesgo vital. No hay duda de eso. Steven sobrevive, pero necesita una cirugía mayor para reparar los daños en la cabeza, el cuello y la columna vertebral. En octubre de 1995, apenas unos meses después del accidente, los Gibson se convierten en una familia de 5 miembros cuando nace Alisa, la primera hija de Steven y Michelle. Alisa fue una nueva alegría. Cuando sucede algo tan devastador en tu vida y luego tienes otro bebé, da un nuevo respiro de alegría. 2 años después, Steven y Michelle vuelven a ser padres, esta vez de un niño, Steven Jr., conocido también como Rosie. Por fin puede volver a trabajar. Steven Gibson decide abrir su propio taller de reparación de autos. A mi madre siempre se le han dado bien los números, así que se encargaba de la contabilidad y de las cuentas y demás. Los Gibson eran la típica familia ejemplar estadounidense, adolescentes y con un matrimonio feliz. Una familia a la que le gustaba la aventura. Lamentablemente, en este caso, muy pocos sabían lo que realmente ocurría a puerta cerrada.
No recuerdo en qué año fue, pero le ocurrió algo en el pie y tuvieron que operarla y sustituirle el hueso. Le dolía mucho. Y por eso mi madre empezó a tomar analgésicos. Y Michelle no era la única con una adicción. Desde su accidente, hace más de 10 años, Steven también tomaba analgésicos. Fue probablemente en el año 2006, 2007. En ese momento, mi padre tenía un reemplazo de disco cervical. Y creo que fue cuando se volvió más adicto a los narcóticos más fuertes. En 2009, la hija mayor de los Gibson, Ashley, vivía al otro lado de la ciudad. Tanto Steven como Michelle, al ser adictos, no supieron cómo evitar el desastre en el matrimonio. Estas drogas alteran la mente. Pueden hacer que una buena persona sea mala y una mala persona sea peor. Este tipo de adicciones conducen a robos, hurtos y homicidios. La mayoría de los policías conocían la casa de los Gibson. Steven tenía un temperamento violento, y creo que Michelle también era así. Era un hogar dañino, violento y disfuncional. Los dos niños que vivían en esa casa tenían una situación increíblemente difícil con la que lidiar a diario. La relación entre Steven Gibson y su hijo, Rosie, era una relación muy conflictiva y compleja. Creo que Steven era un chico duro y Rosie era un poco más femenino de lo que él quería que fuera. Cuando volví a casa el año 2011, me di cuenta de que era un matrimonio totalmente distinto al que era cuando me fui. Para reunir a su familia, Steven y Michelle organizan unas vacaciones muy necesarias. En octubre del año 2012 fuimos a Nuevo México para el cumpleaños de mi padre. Yo tenía a mi hija mayor Chloe y estaba embarazada de Bailey. Hicimos una barbacoa. Pasamos un día de playa. Todos hablamos de viejas historias de cuando éramos niños y nos divertimos. Un mes después, Michelle llama a emergencias. Los paramédicos fueron a la casa de los Gibson porque Steven había sufrido una sobredosis. Lograron salvar la vida de Steven. Se desconoce si la sobredosis fue intencional o accidental. Steven Gibson Jr., su hijo, tomó una fotografía de su padre en el suelo, con la sangre a su lado, y la envió por correo electrónico a su abuela. Lo que me dice es que no es la primera vez que esto sucede. Es casi como si su hijo estuviera enojado por tener tal adicción a las pastillas. Después de engañar a la muerte por poco y con otro nieto en camino, Steven intenta desesperadamente limpiar sus actos. El nacimiento de mi segunda hija cambió realmente la mentalidad de mi padre, porque quería formar parte de la vida de mis dos hijas. Él empezó a dejar de tomar los medicamentos que estaba tomando. Emergencias. ¿Desde dónde nos llaman? Por favor, ayuda. ¿Dónde se encuentra? Por favor, venga a mi casa. Mi esposo está muerto. Bien, ¿puedes respirar? Necesito entenderte, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió? Estoy con mis hijos y acabo de llegar. Mi esposo está muerto en el garaje. Hay mucha sangre. La ayuda va en camino, ¿bien? Estaremos ahí en unos minutos. Apúrese, por favor, rápido. La llamada entró el 1 de marzo del 2013, justo antes de las 2 de la mañana. El operador nos dio la información de que llamó una mujer a emergencias que estaba histérica diciendo que su esposo estaba muerto.
Cuando llegamos, la puerta del garaje estaba abierta. La luz estaba encendida. Se podía ver claramente que había un bulto de mantas en una carretilla y en el suelo. Cuando nos acercamos, pude ver una pierna que sobresalía de la manta. Busqué el pulso en la pierna y ya no tenía. Era un hombre que tenía una especie de camiseta negra sobre la cabeza, pero se podía ver que la cabeza estaba más que medio decapitada y múltiples heridas de arma blanca en la parte superior del torso. Entramos a la casa por el garaje y vimos una mancha de sangre que conducía al resto de la casa. Seguimos el rastro de sangre por las escaleras y hacia el dormitorio principal. Al pasar la cama hacia la derecha, estaba el baño principal. La sangre contaba una historia muy violenta. Este fue un ataque cercano, personal y prolongado. Había evidencias por todas partes. Había un bate de béisbol tirado en el suelo, guantes negros, una botella de lejía. Desafortunadamente, algunas de las cosas estaban tan empapadas de sangre que no se podían sacar huellas dactilares, y una prueba de ADN no servía, ya que, en ese caso, solo podría tomar la sangre de la víctima. Las escenas sugieren que el asesinato ocurrió en el baño principal. Luego, el cuerpo fue arrastrado por las escaleras hasta el garaje y atado a una carretilla. Había una camioneta en la entrada del garaje, lo que indicaría que alguien planeaba llevarse el cuerpo del lugar, subiéndolo a esa camioneta. Cuando los agentes entraron en la casa, encontraron a Michelle Gibson, su hija Alisa Gibson y Rosie, su hijo menor. Estoy con Michelle Dawn Gibson fuera de su casa. Lo que Michelle había dicho a los oficiales era que ella y los dos niños habían salido de la casa más temprano y habían ido a varias tiendas a comprar comestibles y habían estado afuera por bastante tiempo. ¿A qué hora aproximadamente regresaron a su casa? A la 1:30 o 1:45 más o menos. Michelle Gibson dijo que, cuando volvieron, encontró a su esposo muerto en el garaje. Oh, no. Y fue entonces cuando llamó a emergencias. Apenas 20 minutos después de que la policía llegara a la casa de los Gibson, el caso dio un giro extraño. Los policías estaban determinando la escena del crimen, cuando un hombre y una mujer adolescentes se acercaron a uno de los policías y comenzaron a hablar. El sujeto no llevaba zapatos. Tenía las manos y pantalones manchados de sangre. Y fue entonces cuando el adolescente le dijo al policía: "Yo soy el responsable. Soy quien mató a ese hombre dentro de la casa". El joven fue identificado como un amigo de Rosie llamado Eric McBee, y la joven era una amiga de Eric, Karen Molina Pompa. Eric fue detenido inmediatamente y llevado a la estación de policía para ser interrogado. Toma asiento. ¿Quieres decirme algo en tus propias palabras para empezar? Bueno, al principio, básicamente lo que ocurrió fue... El día del asesinato, Eric declaró que se fue de la escuela para fumar marihuana sintética conocida como Spice. Traté de ir sin esto, pero me asusté. Bien. Luego, él y Karen Molina Pompa fueron a pasar el rato a la casa de su amigo Rosie. Dijo que estaban jugando videojuegos en la habitación de Rosie. A las 10 aproximadamente... Más tarde esa noche, Eric dice que Rosie se fue de compras con su madre y su hermana dejándolos en casa. Pero luego Karen y yo habíamos bajado al primer piso. Subí las escaleras. Dijo que en un momento dado volvió a subir. Empezó a gritarme, a empujarme. Y fue entonces
cuando tuvo un enfrentamiento con Steven. Pero cuando subí las escaleras, supongo que pensó que estaba intentando algo que no era. Empezó a gritarme, a empujarme y me golpeó una vez. Durante esta discusión había un bate de béisbol cerca de Eric. Él agarró el bate, lo movió de esta forma y golpeó a Steven Gibson en la cabeza. Y entonces solo le golpeé una vez. Y luego me desmayé y lo siguiente que sé es que me despierto con su cabeza aplastada. Y él estaba retorciéndose y respirando y mirándome fijamente y todavía tratando de cómo agarrarme. ¿Dónde estaba él cuando te despertaste? En el suelo del baño. Bajó las escaleras y tomó un cuchillo. Lo había herido tanto que iba a morir de todos modos, así que tenía que terminar el trabajo. ¿Qué hiciste con el cuchillo? Lo apuñalé. ¿Cuántas veces? Intenté hacerlo solo una vez en la garganta y luego le apuñalé en el corazón y fallé. Así que, en total, creo que fueron 3 veces. Eric confesó que pidió ayuda a Karen para deshacerse del cuerpo. Luego apareció Karen. Cuando intentaba subir el cuerpo de Steven en la camioneta, escuchó sirenas. Así que se asustó, abandonó el cuerpo y se fue. Después de huir, Eric y Karen tuvieron una conversación. Y Eric dijo que sus zapatos y su teléfono celular todavía estaban ahí, así que pensó, me atraparán de todas formas. Mejor vuelvo y confieso lo que hice. Acababa de confesar un asesinato. Empezaba a entender que probablemente iba a ir a la cárcel el resto de su vida. Eric dijo que dejó el cuchillo en el baño, pero nunca encontramos un cuchillo en el baño. O Eric estaba mintiendo sobre el cuchillo, o alguien lo había retirado de la escena. Son poco antes de las 6 de la mañana. Me estoy levantando para alimentar a mi hija Bailey. Les traemos noticias de último minuto de una historia que se está... Puse las noticias. A solo unas horas de mediodía... Y vi los autos en la entrada de la casa. Desde este normalmente pacífico vecindario, donde encontramos... Así que salí a casa de mis padres. Código 14, la escena. Paso por la cinta de advertencia. Y los policías me persiguen tratando de tirarme al suelo. ¡No! ¡No! ¡Ah! Y cuando caí al suelo, vi a alguien tirado debajo de la camioneta. Eso fue... Casi 2 semanas después del asesinato, el principal sospechoso, Eric McBee, solicita otro interrogatorio con los investigadores. La segunda vez que hablamos con Eric McBee, la historia cambió. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Ella dijo que lo necesitaba muerto. Afirma que esto fue parte de una conspiración que fue organizado por Michelle Gibson, que le había dicho a Eric, a Rosie y a sus amigos que Steven era abusivo y que necesitaba deshacerse de él por su seguridad y la de sus hijos. Le dije que no soy un asesino o un homicida. Entonces me ofrecieron dinero. Me ofrecieron $2,000 y dijeron que tenía que hacerlo, porque eran ellos o él. Michelle había convencido completamente a Eric de que si no mataba a Steven, Steven iba a matarla a ella y a Rosie. Y Eric le creyó. ¿Lo habías conocido en persona? No. ¿Habías hablado con él? Una de las cosas que supimos al hablar con Eric McBee fue que no conocía a Steven Gibson de antes. Nunca lo había visto, así que no sabía cómo era. Michelle fue a imprimir una fotografía de su esposo. ¿Esta es la fotografía? Sí. Eric dijo inicialmente a la policía que golpeó a Steven Gibson con un bate de béisbol en medio de una discusión.
Pero ahora dice que atacó a Steven mientras dormía en la cama. Y lo golpeé 3 veces en la cabeza. Eric tenía 16 años. Era la primera vez que se veía envuelto en algo así y se escapó asustado. Steven se levantó y trató de averiguar qué le había pasado. Estaba sangrando, estaba dolorido, fue al baño y se puso un calcetín en la cabeza. Eric volvió. Steven lo agarró y Eric lo golpeó de nuevo repetidamente con el bat de béisbol. No sabes de qué estás hablando. A continuación, Eric hace otra acusación importante. Así que acabé llamando a Rosie y lo puse en altavoz. Después de que Eric golpeara en la cabeza a Steven Gibson con el bate de béisbol, se da cuenta que él no había muerto. Entonces entró en pánico y llamó a Steven Jr. a su teléfono celular. Y Rosie dijo, llego en 1 minuto. Así que colgué el teléfono y probablemente unos 2 o 3 minutos después subió las escaleras con guantes y el machete negro. Y entonces luego me miró, se acercó a su padre, lo apuñaló 2 veces en la zona del pecho con el machete y dijo, dijiste que no tendría la valentía de matarte, ahora demuestro que te equivocas. Steven Jr. mató a su padre. Ese fue el golpe de gracia, el golpe final, el golpe mortal. Lo apuñaló en el pecho varias veces. ¿Quién cortó su garganta? Fui yo después de que había muerto. La nueva historia de Eric implica a la propia familia de Steven Gibson en el asesinato. Pero cuando la policía los interroga formalmente, ¿Qué pasó esa noche? Michelle, Rosie y Alisa se aferran a su coartada, que estaban de compras. Fuimos al supermercado. Llegamos a las 10:30 y nos fuimos a las 11 porque estaban cerrando. Fuimos a una tienda y yo quería leche con chocolate, así que fuimos al supermercado. Consiguió su leche con chocolate. Y después de eso, fuimos a la farmacia. Luego a un local de comida rápida y me compré un burrito. Y luego a casa. No parece haber ninguna razón para que Eric hiciera lo que hizo. Michelle, Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué? Alisa y Rosie dijeron que Eric era el único responsable de este asesinato. Lo que me está diciendo no tiene ningún sentido. ¿Por qué querría que mataran a mi padre? Negaron cualquier participación y dijeron que eran inocentes. Para los casos de asesinato, construir una línea de tiempo es realmente importante. Te permite verificar muchas de las cosas que la gente dice en un interrogatorio. Y en este caso en particular, algunas personas fueron a supermercados. Así que pasamos mucho tiempo recopilando las imágenes de vigilancia de esas tiendas. Michelle, Rosie y Alisa afirman que estuvieron de compras juntos y que no volvieron a la casa hasta la 1:30 de la madrugada. A las 10:37 p.m., Michelle Gibson se ve en las imágenes de vigilancia entrando en la tienda, aproximadamente a 8 kilómetros de la casa de Gibson. 8 minutos después, a las 10:53 p.m., Steven Gibson Jr. o Rosie es visto entrando en la misma tienda. Entre las 10:57 y las 10:58 p.m., la cámara capta a Steven Gibson Jr., Rosie, Michelle y Alisa en la caja comprando alimentos. Fuimos a una tienda. Aproximadamente a las 11:09 p.m., Rosie o Steven Gibson Jr., Michelle y Alisa son vistos entrando en la tienda de comestibles, pero no compran nada. A las 11:17 p.m., las imágenes de vigilancia captan a Junior o a Rosie, Michelle y Alisa entrando en el supermercado. Y yo quería leche con chocolate, así que fuimos al supermercado. Aproximadamente a las 11:35 p.m., Michelle y Alisa Gibson entran en la farmacia.
Lo más importante en esta grabación de vigilancia es que Rosie nunca aparece. Después de las 11:30 p.m. aproximadamente, Rosie no aparece en ninguna imagen de vigilancia. Entonces, ¿dónde está? La investigación del asesinato de Steven Gibson está llena de mentiras y acusaciones. La policía sospecha que la esposa de la víctima, Michelle, es la autora intelectual del crimen, pero lo que necesitan ahora son pruebas contundentes. Fue difícil demostrar que Michelle estaba detrás de esto, porque en realidad no estaba ahí durante el asesinato de su esposo. Sin embargo, encontramos una prueba crucial e incriminatoria en la casa de los Gibson. En la escena del crimen, se encontró la mochila de Eric. Dentro de esa mochila encontramos la fotografía de la víctima. No hay razón para que Eric tenga esa fotografía a menos que Michelle se la haya dado. Con la ayuda de informáticos forenses, los investigadores descubrieron que se accedió a la fotografía y se imprimió con el ordenador de Michelle el día del asesinato. Ese ordenador solo lo ocupaba Michelle, nadie más. Tenía una contraseña y nadie más lo utilizaba. Un mes después del asesinato, Michelle, Rosie y Alisa Gibson fueron detenidos y Michelle fue acusada de asesinato en primer grado. En el juicio, la acusación se centró en demostrar cómo Michelle Gibson quería deshacerse de su esposo y cómo había organizado y manipulado a estos jóvenes para que hicieran el trabajo sucio. Esa noche, Eric McBee era un misil guiado. Y Michelle Gibson le dio todas las coordenadas para que llevara a cabo su misión. Además, las pruebas recuperadas de los teléfonos personales de Michelle revelan que una relación abusiva no era su único motivo para el asesinato. Era evidente que Michelle estaba involucrada en relaciones extramatrimoniales. Descubrimos que había estado en contacto con varios hombres y que tenía varios mensajes de texto sexualmente explícitos, además de fotografías. Inicialmente, Michelle no quería que sus hijos estuvieran involucrados en este asesinato. Por eso quería que fueran a los supermercados. Pero cuando Eric llamó a Rosie y Rosie volvió a la casa, el plan que tenía se arruinó. Pero aún quedaban un par de misterios. Si Michelle planeó el asesinato, ¿por qué llamó a emergencias? ¿Y dónde estaba el cuchillo utilizado para apuñalar a Steven? El cuerpo de Steven Gibson nunca debió estar en el garaje. El plan era llevarlo en la camioneta y arrojar su cuerpo en el río Vista Park. Cuando Eric estaba trasladando el cuerpo, escuchó sirenas y pensó que la policía estaba llegando. Así que él y Karen escaparon. Eso desvió absolutamente todo el plan. Y Michelle Gibson tuvo que pensar rápidamente. Michelle y sus hijos botaron el arma homicida en un basurero y luego Michelle llamó a emergencias. Creo que Michelle nos llamó por pánico. Pánico. Michelle seguía declarándose inocente, pero tras un juicio de 14 días, se declara culpable de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer el asesinato. Michelle Gibson pasará el resto de su vida en prisión. Steven Jr., conocido como Rosie, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a 22 años de prisión. Alisa fue condenada a 5 años por conspiración de agresiones graves y por entorpecer la investigación. Por sus delitos, Eric McBee recibió 16 años tras declararse culpable de asesinato en segundo grado.
Karen Molina Pompa recibió 1 año por intento de asesinato en primer grado y abandono del cuerpo.